Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Un Sueño en Mano, el podcast de los soñadores, de aquellos que nos llaman locos por intentarlo, por seguir adelante a pesar del qué dirán, a pesar de los tropiezos. En este espacio buscamos el crecimiento de nuestra mente porque nuestro éxito será tan grande como lo seamos nosotros mismos. Así que hoy les invito a un tema que ya lo hablamos hace dos podcasts atrás, ¿no? Hace dos episodios atrás. El tema de los niños, de una revolución en la educación. En este caso nos vamos a apoyar del cerebro del niño. 12 estrategias revolucionarias para cultivar la mente en desarrollo de tu hijo. De los autores Daniel Siegel y Tina Bryson. Es súper interesante adentrarse en estos temas porque en realidad uno se va descubriendo primeramente a uno mismo y en realidad con esto se va dando cuenta de carencias en nuestra personalidad, carencias en el sistema y cosas que tal vez nosotros primero debemos aprender para después enseñar a nuestros hijos, recordando siempre que el mayor aprendizaje que ellos tengan va a ser a través de nuestro ejemplo. Ser padres con el cerebro en mente. Empieza, ¿no? Nos cuenta una historia interesante de Marco, un niño, un bebé que tiene un accidente. ¿Y cuál es nuestro comportamiento normal como padres? O en la mayoría de los casos, ¿qué hacemos los padres? Marco, el bebé que tuvo aquel accidente, pues pensamos que se traumó, que no le gustó y recordarlo podría ser un pecado. Pero con el pasar de las enseñanzas que nos va dando este libro, vamos a ver que lo mejor es repetirle el tema para que él lo sepa asimilar. Así empieza adentrándonos en algo que los autores llaman integración, ¿no? Nuestro cerebro está dividido en múltiples partes que nos van a ir presentando y pues cada una de ellas tiene que estar integrada, ¿no? Nos habla de las neurociencias y rompe el mito que alguna vez ya los hablamos de que el cerebro no se puede moldear, que llegamos a cierta edad y las neuronas están ahí, lo que hasta ese momento creímos muy difícil lo podremos cambiar. Entonces las neurociencias nos dicen lo contrario, ¿no? Que el cerebro es moldeable. Algo muy interesante, un dato muy interesante, ya adentrándose en el tema, nos dice que hablar con nuestros hijos, va a hablar al frente de nuestros hijos, por ejemplo, de nuestras experiencias, va a hacer que ellos sean muchos más susceptibles a tener buena memoria, un buen recuerdo. Hablar, por ejemplo, de nuestras emociones como padres, va a hacer que nuestros hijos tengan mayor posibilidad de tener una buena inteligencia emocional. Como padres, repito, el mayor, la mayor herramienta para nosotros educarlos a ellos es el ejemplo. Y segundo, y algo que también deberíamos pensar nosotros como adultos, no solo como niños, en qué estamos gastando nuestro tiempo, en qué está metido nuestro cerebro en el tiempo que tenemos en el día, ¿no? Eso va a configurar mucho nuestra salud mental y la de nuestros hijos, teniéndolo en una balanza en la cual por un lado está la rigidez en la cual tenemos un control excesivo de ellos y por otro lado está el caos, ¿no? Cuando no tenemos ningún control. La primera integración de la que nos va a hablar nos dice que son dos cerebros, son mejor que uno. Katie vomitó en la escuela y no quiso ir más. ¿Cuál es la solución entonces para estas situaciones en las que pueden pasar los niños y se les crea estos comportamientos irracionales o el hecho de no querer volver a algún lugar, como en el caso de Katie? Vamos a ver hacia dónde nos lleva esta historia. Nuestro cerebro, en primer lugar, lo podemos dividir en cerebro izquierdo y cerebro derecho. El cerebro izquierdo, lógico, literal, lingüístico, lineal. Aquel cerebro que dice, perfecto, 4 L's. Hay congruencia, hay lógica, ¿no? Y si es que a esa le aumentáramos una palabra con P, como que empezará a sentirse molesto, ¿no? Es aquel cerebro que hace matemáticas, el que prácticamente el racional. Y ojo con esto, porque nuestro cerebro racional, nuestro cerebro izquierdo, empieza a funcionar a partir de los 3 años. Entonces, desde aquí mucho cuidado, ¿no? Con querer dar razones a niños menores de 3 años. Los niños menores de 3 años
mandan, en su cerebro manda el cerebro derecho, ¿no? Aquel que percibe las imágenes, las emociones, los recuerdos, un cerebro un poco más creativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera de las estrategias? El libro habla de 2 estrategias, ¿no? Vamos a ir con la primera de las estrategias. Conecta y redirige. En el momento que tengamos un comportamiento irracional, no debemos ir a atacar primero al cerebro lógico, al racional, sino al cerebro derecho, a aquel que funcionó primero en nuestras mentes, ¿no? Y debemos comprender, apapachar, abrazar, tranquilizar, todo aquello que me haga conectar con el cerebro derecho para después sí brindar la información, la habilidad o la enseñanza que nosotros queramos dar a nuestros hijos. ¿Qué pasa la mayoría de las veces? Que como padres nos saltamos este paso, simplemente en pleno lloriqueo, en plena retobada, como lo decimos acá, queremos decirle, mira, eso está mal y esto es así, 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 queremos hacerle entrar en razón. Pero mientras mande el cerebro derecho, va a ser un poquito difícil que el cerebro izquierdo, el lógico, pueda captar lo que nosotros estamos tratando de decir, de enseñar a nuestros hijos. Mucho ojo aquí, porque el hecho de que primero tratemos de conectar o de parar la rabieta con cariño, con comprensión, no puede justificar el romper las reglas o una conducta inadecuada, ¿no? El pegar o cualquier cosa por el estilo. Así que hay que ser cortantes en ese aspecto, sin ser groseros, sin ser violentos, simplemente que estar claro que no se lo debe permitir. Si es que, esperar en ese caso entonces a que calme un poco, a que baje la marea, ahí sí conectar y enseñar, pero por ninguna circunstancia se debe permitir conductas inadecuadas. La segunda herramienta, ¿no? Ponle un nombre para domarlo. La inteligencia emocional trata sobre todo de, en un principio, la base de esta ciencia es comprender nuestras propias emociones. Y para poder comprenderlas debemos saber qué significan, darles un nombre. Entonces, al conectar, al validar la emoción de nuestros hijos, estamos enseñándoles qué están sintiendo, porque para ellos muchas de las cosas que están viviendo en el mundo son nuevas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con historias. Ojo, no podemos forzarlos a hablar, hay que ser muy cautos y no sé, podemos hacerlo con juegos, a los niños les encanta construir, cuando vamos en el coche, con dibujos, hay que buscar la historia de aquello que causó el dolor. ¿Por qué? Porque el cerebro derecho es el que procesa las emociones, pero el cerebro izquierdo es el que le da sentido. Entonces aquí nos respondemos que por qué fue importante, ¿no? Decirle a Marco, al niño que tuvo ese accidente, repetirle la historia de qué pasó, porque debe entender sus emociones en primer lugar, y en segundo, el cerebro izquierdo va a ayudar con esa repetición a darle sentido, a entender lo que pasó y a digerirlo de una manera sana. En el siguiente apartado nos habla de construir la escalera de la mente. Aquí va a dividir en cambio el cerebro en zona superior y zona inferior. La zona inferior, la zona primitiva, tiene por cargo la supervivencia, nuestra supervivencia, en la cual van a estar las funciones básicas, la respiración, el parpadeo, reacciones innatas de lucha o huida, emociones fuertes como la ira y el miedo. Son aquellas que están muy ligadas a la supervivencia y tienen esta característica de ser un poco automáticas. El cerebro superior, por otro lado, es el cerebro evolucionado. Es el que nos ayuda a ver una perspectiva amplia del mundo, ¿no? Con él tomamos decisiones, podemos mantener el control. Aquí está ubicado nuestra ética, el conocimiento acerca de uno mismo, la empatía. Y esto es muy importante porque este cerebro se viene desarrollando hasta los 20 años. Entonces no podemos, ojo, a veces es una locura esperar que los niños se puedan comportar exactamente dentro de las reglas y los moldes que queramos, porque este cerebro, el que nos ayudaría a comportarnos como seres evolucionados, se desarrolla no sino hasta los 20 años, así que mucho cuidado. Aquí vamos a ver algo súper interesante, que existen 2 tipos de rabietas. La rabieta que es con el cerebro superior y la rabieta que es
con el cerebro inferior. Esta rabieta que es con el cerebro superior hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque es una rabieta que se hace un poco adrede, ¿no? Que se vuelve una mala costumbre, una manera de conseguir las cosas o los caprichos que el niño quiere. ¿Y cómo lo sabemos? Simple. Sabemos que inmediatamente cuando se le da una negativa al niño empieza la rabieta, y la segunda característica es que tranquilamente se puede pausar esa rabieta. A voluntad del niño, ¿no? Es una rabieta que él realmente controla, es una forma de los niños de manipularnos, así que ojo con esa rabieta. Y aquí lo único que hay que hacer es tener una comunicación asertiva, claro está, sin cumplir el capricho. Y la rabieta del cerebro inferior, que es la que realmente nos compete, es aquella en la que en realidad la capacidad del cerebro del niño todavía no está preparada para cargar con emociones súper fuertes, ¿no? Entonces, esta en realidad, las emociones fuertes, negativas, como la ira o el miedo, controlan el cerebro del niño, y en realidad él no tiene control sobre su rabieta. Lo que tenemos que hacer aquí, entonces, ahí sí es conectar, entenderlo, para que él de a poco vaya adquiriendo esa habilidad de ir hacia su cerebro superior. La tercera herramienta que nos brindan: activa, no enfurezcas. Lo que decíamos, ¿no? Cuando a los niños, cuando a nuestros hijos les desborde las emociones, pues primero conectemos, pongámonos a su altura, miremosles a los ojos, escuchémosles realmente con atención, verbalicemos lo que ellos están sintiendo en nuestras palabras, validemos lo que ellos están sintiendo, y por último, ahí sí, negociemos y expliquemos, ¿no? La habilidad de enseñanza o regla que queramos dar a nuestros hijos. Herramienta número 4: úsala o piérdela. Una manera muy interesante de ir desarrollando el cerebro superior, la zona superior del cerebro, este famoso prefrontal, es hacer que nuestros hijos empiecen a tomar decisiones sensatas por sí mismos, ¿no? El hecho de dejarles elegir su ropa, el hecho de situaciones diarias que en realidad ellos puedan ir escogiendo, ¿no? O sea, de decisiones que tengan que ver con el pensamiento, con el razonamiento, ¿no? Otra dentro de esta misma herramientas, el control de las emociones, ¿no? Emociones, cuerpo, algo que ya hemos hablado, el respirar. Aprender a respirar es un arte muy interesante, porque es una manera súper efectiva de volver la atención al cerebro racional. Contar hasta 10, por ejemplo, expresar los sentimientos, aprender a verbalizar los sentimientos, lo que estamos teniendo dentro. Otro, ayudarle al niño a que se entienda, a que se conozca a sí mismo. ¿Por qué elegiste eso? ¿Qué te hizo sentir así? ¿Por qué crees que no te fue tan bien en ese examen? Entonces vamos indagando acerca de las situaciones que van pasando, ¿no? Incluso podemos poner situaciones hipotéticas, porque esto va a ir moldeando la conducta propia. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú si es que un niño abusivo viene y te molesta? Entonces vamos preparando, vamos fortaleciendo el cerebro superior para que en el momento en el que el cerebro inferior quiera tomar el control sea más fácil arrebatárselo y poder dominar las situaciones, ¿no? Herramienta número 5: muévelo o piérdelo. Aquí, señores, esta es una de las razones por las cuales a mí me parece una estupidez la educación actual, ¿no? Nos habla de que nuestro cerebro tiene una química, ¿no? Y esta química se activa gracias a neurotransmisores que fluyen mucho cuando los niños están en movimiento. Liam era un niño que estaba hasta la cabeza de tantos deberes que tenía. Y era un niño tan inteligente que dijo: mamá, no puedo más, necesito salir. Salió, se fue y corrió todo lo que pudo alrededor de la manzana, y cuando vino se volvió a sentar y pudo hacer de nuevo sus deberes. Esto es súper interesante porque en las escuelas les tienen 6 horas sentados en clase y les mandan otras 6 con deberes a la casa para que estén
supuestamente concentrados y aprendan, pero las conexiones neuronales no se dan así. Los niños e incluso nosotros como adultos necesitamos que hayan estos neurotransmisores, porque son los que van a permitir la sinapsis, que es la conexión entre neuronas, y prácticamente lo que nos va a hacer adquirir nuevos conocimientos o habilidades. El cerebro no puede estar estancado, porque ya después de un tiempo simplemente va a hacer las cosas por hacerlas, no va a sacar nada productivo de ello. El lenguaje no verbal aquí también es importante, posturas de poder, todo lo que tenga que ver con estar expandido. El hecho de simplemente sonreír, enseñarles a nuestros hijos que incluso la sonrisa fingida libera estos neurotransmisores a nuestra mente y nos hace sentir de una mejor manera. Vamos con el cuarto capítulo, que nos dice: mata a las mariposas. Dos mitos súper interesantes. A ver, el primero, que creemos que nuestra mente es un archivador. Entonces, si nos pasa algo, por ahí se queda en nuestra mente, a veces lo recordamos más, lo recordamos menos, no lo recordamos. Pero la mente no funciona así. La mente no es un archivador, es una máquina de asociación. ¿Qué pasa? No solo es el recuerdo, al recuerdo hay que sumarle una emoción. Por lo tanto, si mi papá jugaba conmigo fútbol cuando era niño, yo, además de recordar el fútbol como algo que hacía, voy a recordar el fútbol como algo sumamente agradable para mí. Entonces, en el futuro, ¿qué pasa? El fútbol es una de mis actividades favoritas. ¿Por qué? Porque esa asociación de dos cosas, ¿no?, de jugar fútbol y pasar tiempo con mi padre, me da una sensación positiva. Entonces, asocié fútbol con estar bien, estar feliz, pasar tiempo con aquella persona que amo, que es mi papá, ¿no? Entonces, primer mito: la mente no es un archivador. Segundo, la mente no es una fotocopiadora. Los recuerdos están cargados de emociones. Todo recuerdo tiene una emoción, puede ser esta muy fuerte o una emoción ligera, pero todos los recuerdos están cargados de emociones. ¿Y a qué me voy con esto? A que la siguiente división de la mente nos habla de la memoria. Tenemos una memoria implícita y una memoria explícita. La memoria implícita es aquella que nos ayuda a hacer las cosas en automático. Entonces, yo aprendí pues a jugar fútbol, ¿no? Y sé jugar fútbol. La verdad no es que me paro a pensar de cómo voy a patear la pelota, cómo voy a defender, cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol. Simplemente lo hago. Y la memoria explícita, que es recordar el recuerdo en sí, ¿no? Este sí vendría a ser el recuerdo. Recordar la primera vez que jugué fútbol, por ejemplo, cuando mi papá me compró la primera pelota. Entonces, la memoria implícita, aquella que ya lo hace automático, y la explícita sí, irnos al momento en el que pasó. Normalmente las primeras veces son las que llenan estas memorias explícitas. Y mucho ojo, porque no podemos tener memoria explícita sino después de los 18 meses, ¿no? Por eso es que en realidad no recordamos las cosas cuando éramos bebés, porque nuestra memoria que estaba trabajando simplemente era la memoria implícita. Ahora, ¿qué es lo interesante de aquí? Una parte del cerebro, una región del cerebro que se llama el hipocampo. Yo no lo sabía. Cada vez le veo al hipocampo con funciones súper importantes. El hecho de que el hipocampo es el encargado de lo implícito hacerlo explícito, ¿no? Darle sentido a las cosas que vamos viviendo y a las emociones que vamos teniendo. Y es muy importante porque hablábamos, ¿no?, de los cerebros, ¿no?, que el uno es el que vive la emoción y el otro es el que le da sentido. Entonces el hipocampo ayuda a esto. El sexto recurso que nos brindan en el libro nos dice: usando el mando a distancia de la mente. ¿Qué pasa cuando cuando esta máquina asociativa que es nuestra mente vincula algo del día a día, alguna actividad con algo negativo? Por ejemplo, en el caso de la niña que vomitó y no quiso ir a la escuela. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo contamos? Aquí también habla de contar la historia, pero ¿qué pasa cuando la historia en realidad es muy cruda, es muy dura, es muy fuerte para el niño? Nos habla de este mando a distancia como una manera de contar la historia viendo las cosas que pasaron antes. Por eso habla del mando, ¿no? A ver, vamos a contar la historia de lo que pasó este día.
si tú quieres, no topamos aquel punto en el que tú obviamente te sentiste mal, pero recordemos todo lo demás. Entonces, ¿te acuerdas? Ese día, pues, nos levantamos, desayunamos tal cosa, ese día fuimos en el carro al colegio, recuerdo que nos atrasamos, yo entré contigo, bueno, y entonces hasta este punto, ¿qué te parece si nos saltamos aquel suceso y pues ¿qué pasó? Vomitaste en... A ver, no íbamos a topar, perdón. Entonces, me pasó lo que pasó y después, pues papá estuvo contigo, la profesora estuvo contigo, tú te sentiste mejor, en realidad nadie te culpó, nadie te dijo nada y tuvimos un final feliz. Mira, en realidad las cosas salieron bien. ¿Qué te parece si retrocedemos entonces? Ya sabemos que las cosas van a salir bien. ¿Qué te parece si ahora sí retrocedemos a aquel momento de que sucedió aquello que ahora lo ves muy fuerte, pero podemos empezarlo a ver de diferente manera? Algo de la comida te hizo mal y pues vomitaste en el aula. ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto de contar las historias? Contar las historias es súper importante por lo que vimos anteriormente y por lo que vamos a ver ahora. El hipocampo está ayudando a que aquellas actividades, aquellos sucesos que se van directo al inconsciente por protección, porque la mente no la pasó muy bien en ese instante, lo dijera, ¿no? Lo haga entender, lo haga un momento, una experiencia de aprendizaje y no de trauma. Así que este mando a distancia es súper importante para ir borrando aquellas cosas que en el futuro pueden tener una memoria implícita con algo no necesariamente positivo, ¿no? Y yo les empecé diciendo que esto es súper interesante para descubrirnos a nosotros mismos. Y de hecho, cuando tú empiezas a hacer desarrollo personal, esto es una de las actividades principales que tú haces y te sugieren mucho el repetirlo, el hacer regresiones. Hay cosas que, como no supimos solucionarlas en ese momento, nos acompañan hasta adultos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, vas con tus, pues el niño va con sus papás al banco y de repente alguien les roba, les arrebata el dinero, va a ser algo muy fuerte para el niño. ¿Y qué puede pasar de adultos? Su memoria implícita le va a decir que tener dinero es malo y se puede sabotear en los momentos en el que él quiera conseguir más dinero, en el que él quiera tener un emprendimiento. Sí que esto es súper fuerte y súper interesante darle esta herramienta a nuestros hijos, ¿no? Hacerle trabajar a su hipocampo, hacer que ellos conozcan su hipocampo. La séptima herramienta tiene también que ver con esto, acuérdate de recordar. Entonces hagamos el hecho de digerir las historias, incluso cuando no sean necesariamente traumáticas. Mira, hoy me pasó esto en el trabajo y la verdad me sentí un poco molesto. Cuéntame tú algo de lo que te pasó en la escuela. Vamos, de que este recordar sea un hábito, puede ser con juegos, a los niños les encanta y con un poco de creatividad podemos fortalecer mucho esto. Los estados de mí mismo. Acababa esto de las integraciones de la mente con la visión de la mente. Nos habla que la mente tiene que tener una visión doble. La primera, tengo que aprender a verme a mí mismo y la segunda, aprender a ver a los demás. Si es que nos fijamos de la misma manera, son las bases de la inteligencia emocional. Si tú lees a Goleman, él te va a decir esto, ¿no? La inteligencia emocional se divide en dos tipos de habilidades, en las conmigo mismo y en las con los demás. Entonces, reiteramos, es súper interesante ver estas carencias que tal vez tiene la educación, que tuvo nuestra educación y que hoy podemos regalarles a nuestros hijos, ¿no? Entonces, el verme a mí mismo, ¿no? Él lo explica como una rueda, ¿no? Muy bonito, ¿no? Y este es el centro, este soy yo. ¿Y qué pasa? Nos habla de Jojo, un niño que es súper destacado en el ámbito académico, en el ámbito deportivo, haciendo amigos, o sea, un niño que aparentemente le va súper bien en todo, pero él se siente no merecedor cuando comete un mínimo error, y esto es debido a que se siente culpable del divorcio de sus padres, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, cuando él tiene ese error, analiza, ¿no? Mira, siento que esto tal vez me hace malo, no soy tan bueno como todos dicen, en realidad mi mente no es tan brillante, no merezco tener amigos, y la mente se rodea de 1000 pensamientos. ¿Qué vamos a hacer?
enseñarle a nuestros hijos el ser versus estar. Entonces, ¿qué empiezan a decir en este círculo de pensamientos? El hecho de, no, entonces soy tonto, soy inútil, y muchas cosas que pueden pasar por su mente. ¿Qué hay que hacerle entender primero? Que esto es un estar. Estoy un poco desconcentrado y está bien. Por el momento no me salieron las cosas como debían. Pero eso no quita de que sigo siendo muy capaz. Lo segundo es que nosotros podemos elegir qué hay alrededor de nuestro círculo, y en el momento en que prestamos atención a estos pensamientos que estamos teniendo, también podemos darnos cuenta que nosotros podemos cambiar todos estos pensamientos. Está bien, hoy saqué 8 en el examen, pero ¿cuántas veces atrás saqué 10? Pues bueno, esto está perfecto, e ir cambiando cada una de las sensaciones, ¿no? Y de esto a esto nos habla de la herramienta número 8, enseñar a nuestros hijos que hay que dejar pasar las nubes de las emociones. Las emociones son como el clima. Ahora puede estar lloviendo, pero sería una locura pensar que va a llover toda la vida. No llueve, pues es necesario para que se rieguen las plantas, en mi caso, para fortalecer, porque de los errores incluso se aprende más que de los aciertos, pero de este acierto, como aprendí a sacarle provecho, mañana va a salir el sol, mañana voy a ser más capaz. Herramienta número 9, criba. Esta palabra no la conocía, pero nos habla de qué sensaciones tiene mi cuerpo ahora. Reconocer y entender los sentidos, los sentimientos. Hijo, estamos en el tráfico y en realidad me estoy poniendo molesto porque pitan mucho, va demasiado lento. ¿Tú qué sientes? Hacer que el niño vaya viendo sus pensamientos. Hijo, me estoy viendo, mira, el paisaje. Hablamos de sentimientos, pero también es importante usar cada uno de los sentidos. Mis ojos me están contemplando el paisaje, y de repente me doy cuenta que no puedo solo observar el carro de adelante, sino, mira, allá hay la montaña, y me acabo de dar cuenta que allá hay un volcán que justo el día de hoy no está tapado por las nubes. Y así con cada uno de los sentidos, ¿no? Herramienta número 10. Ejercita la visión de la mente. Algo que hablamos igual en el libro anterior de este tema, el mindfulness. Qué importante y que se está volviendo este tema en los ámbitos del desarrollo personal. Nuevamente, ¿no? Aprender a poner atención, aprender a la respiración, y agregar algo más, la visualización. Enseñarles a nuestros hijos a tener un lugar tranquilo al cual ellos puedan acudir cada vez que quieran, ¿no? Visualizar en la mente, puede ser un recuerdo de algún paisaje bonito que les gustó, cómo se sintieron, y empezar a dar detalles de ese lugar, ¿no? Porque eso va a hacer que baje totalmente esa energía, ese estrés con el que estamos, y nos va a hacer ralentizar todos nuestros procesos y relajarnos. Por último, el segundo punto de la visión de la mente, la conexión yo-nosotros, la empatía. Aquí una frase súper interesante. El yo descubre el significado, y la felicidad se da uniéndose y perteneciendo a un nosotros. Qué interesante esta frase de la empatía. Y para adentrarnos en este tema, los autores nos hablan de las neuronas espejo, ¿no? A mí me pareció súper interesante porque antes había oído acerca de las neuronas de espejo, pero ellos cuentan la manera en la que descubrieron estas neuronas, ¿no? Entonces hacen experimentos en monos comiendo cacahuates, ¿no? Y ellos empezaron a medir sus ondas cerebrales y vieron que se activaba cuando ellos comían los cacahuates. Ahora, después, los científicos se ponían a comer los cacahuates de enfrente de los monos, y sin quitarles estos aparatos que medían las frecuencias de su cerebro, se dieron cuenta que se encendían exactamente las mismas regiones cerebrales que cuando estaban comiendo. Entonces aquí la razón de por qué salivamos cuando vemos a alguien, por ejemplo, chuparse un limón, o simplemente con el imaginárnoslo. Esto es súper interesante porque nos muestra que nuestra mente es súper poderosa. O sea, podemos prepararla para situaciones conflictivas con solo tenerlas en la mente. Nosotros podemos
preparar y anticipar cualquier circunstancia, sea negativa, sea positiva, sea un reto, imaginándola aquí, porque la mente es súper poderosa y nos las permite. Ojo, un dato interesante es que los niños que observan a sus padres pelear no tienen buenas relaciones. ¿Por qué? Por el hecho de que, si es que en la casa miro que las relaciones causan daño, causan estrés, causan ira, entonces cuando vaya afuera al mundo, cuando vaya a la escuela, voy a cuidarme de esas relaciones porque estoy viendo a papá y a mamá que se relacionan y les hace mal. Entonces recordemos, el ejemplo es la mayor herramienta de educación. La herramienta número 11 que nos brindan es aumentar el factor diversión en la familia. Demostrarles entonces a nuestros hijos que las relaciones son divertidas, son sanas, nutren, nos dan felicidad, nos dan momentos de alegría. Y la herramienta número 12, conectar a través del conflicto. Hacerles ver a los niños que el conflicto son oportunidades, porque siempre van a haber diferencias, ya sea en lo que creo, en lo que pienso, en lo que soy, pero hay que discutir siempre pensando en el otro, y esto es lo que vamos a enseñar, ¿no? Mirar a través de los ojos ajenos, escuchar también lo que no se dice, ¿no? Mira, tú piensas esto, y tal vez el niño sí puede estar mal desde tu perspectiva, pero si no lo dices amablemente, él se va a sentir mal. Entonces hay que tener cuidado con esto, y sobre todo hay que enseñarles a reparar. No es solo, mira, él se sintió mal, tú le hiciste esto, él se sintió mal, tal vez no fue la manera adecuada de decirlo, él se sintió mal, y ahora ¿qué vas a hacer? De entrada debes pedir disculpas, y segundo, ¿qué crees que pueda ayudar a que este daño que hiciste se repare? Es ir un punto más allá de la empatía, ¿no? Hacer algo, no simplemente quedarme con que se sintió mal e incluso quedarme solo con pedir perdón. Hay que ir más allá y enseñarles a nuestros niños, a nuestros hijos, a intentar reparar los daños. Eso es todo en cuanto les puedo comentar acerca de este libro, súper interesante. En realidad me gustó muchísimo. Me hizo reflexionar, como les comento, acerca de mí mismo, ¿no? O sea, cuántas cosas en realidad pude haber necesitado para en mi educación, en mi infancia, en mi adolescencia, que ahora se ven las repercusiones, ¿no? Sin embargo, cuidado con esto, porque esto también ha sido una evolución. Nuestros padres nos criaron con las herramientas que ellos tuvieron a la mano. Y pues hay que estar súper agradecidos porque en realidad hicieron lo mejor que pudieron. Pero ahora las herramientas, los estudios, la ciencia va evolucionando y nos dan nuevas herramientas, y es nuestro deber coger estas herramientas y hacer lo mejor de lo que hicieron nuestros padres. Así que te invito a que lo leas, si quieres incluso puedes repetir este podcast las veces que quieras, porque las herramientas son súper útiles. Y nada, espero que te haya gustado, que te haya aportado muchísimo valor, dependiendo de la plataforma. Si es que estás en YouTube, pues dale me gusta, deja tus comentarios, dale campanita de notificaciones, sígueme. Si estás en Spotify, de la misma manera, sígueme, compártelo para que lo escuchen más personas. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, puedes buscarme en redes sociales como Ramsey-EC. Y pues para mí ha sido un gusto, y nos vemos en el próximo episodio.